Lo conozco desde hace poco tiempo. Ah, perfecto, ya empezamos a grabar. Lo conozco hace poco tiempo, es mi placer presentarlo. Residente de neurocirugía de Mayo Clinic, originario, lo estábamos platicando de Guasave, Sinaloa, donde son famosos, creo que los tacos de birria y los huevos en machaca. Ahí ya me Y otras presumirás. cosas, pero sí. Ah, perfecto. Me gustaría empezar esto porque tienes una amplia experiencia en investigación, vienes estudiaste en México, te graduaste acá y luego vienes. ¿Cuál fue como que tu decisión para decir, ¿sabes qué? ¿Quiero yo ir a Estados Unidos o consideraste otras opciones para hacer tu residencia? Claro, no, antes que nada, saludo, gracias por el tiempo y la oportunidad de estar aquí, un placer para mí. Excelente primera pregunta. Siento que hay demasiadas... saludos, Julián, igual. Siento que hay bastantes respuestas a esa pregunta y es dependiendo del ángulo en que lo mires, pero a mí siempre me gustó mucho la academia y todo lo que tiene que ver con la educación en medicina desde años tempranos en la carrera de medicina. Yo siempre vi a las instituciones aquí en Estados Unidos como alto en excelencia en relación a educación. Entonces, eso fue lo que me estimuló, podría decirse que en primera instancia, en buscar oportunidades aquí en Estados Unidos. Muy interesante. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque, bueno, no sé cómo lo veas tú. Yo veo que desde México hasta prácticamente Chile somos muy similares las instituciones. ¿Qué se tiene que enfocar un estudiante que quiere venir a los Estados Unidos de su universidad para ir haciendo? Si ya tiene claro que ese es su objetivo. ¿Qué consejos les podrías dar? Claro. La verdad fue muy afortunado desde el principio de estudiar en una institución como el TEC de Monterrey, que desde muy temprano nos estimuló a buscar otras opciones, tanto en México como en Estados Unidos. Y lo podemos ampliar un poco más ya que sigamos la plática. Sí. Pero si tu enfoque es venirte a Estados Unidos, sí recomendaría empezar a planear desde edades tempranas en la carrera por tres diferentes razones. Una, oportunidades en investigación. Entre más background tengas en la carrera de medicina, más atractivo eres para otras instituciones. Dos, educación. Entre mejores calificaciones tengas, mejores rotaciones puedes obtener y de nuevo más oportunidades para que la gente vea que tengas un buen CV y te puedas venir. Y la tercera, que es un poco más difícil y sea de forma natural, es relacionar los mentores que tengas a tu alrededor. Muy importante que te estimulen y muy importante que te abran puertas en conexiones que ellos tengan en los distintos ámbitos. Perfecto. Me gustaría tocar como el punto de cada uno de estos. Obviamente, a lo largo de la plática vamos a entrar en detalle. Tú mencionas las rotaciones, ¿no? Creo que tú tuviste dos rotaciones, si mal no me equivoco, en la Universidad de San Diego. Ujú. Este, para ti, en lo personal y lo profesional, estas rotaciones, ¿qué te pueden aportar, por así decirlo? ¿Y cómo las consigues, no? Porque muchas veces, no sé si te pasa, estudiantes dicen, oye, ¿cómo puedo conseguirlas? Etcétera. Claro, muy probablemente ustedes y la gente que la audiencia está muy enterado de los tipos de rotaciones que existen, pero de la perspectiva en la que yo lo veo, tienes dos tipos de rotaciones, una llamada observerships, que de nuevo ustedes saben en qué consiste, y la segunda es lo llamado subinternships o clerkships. La primera, este es un poco limitado en, evidentemente, las cosas que puedes hacer de forma clínica. Sí es muy importante para networking, para que la gente te conozca, para que la gente sepa que pueden confiar en ti, pero no pueden evaluarte en relación a las cosas que puedes hacer con pacientes. Y la otra es una rotación un poco más formal, donde ya puedes scrubbing en los casos, estar en el quirófano y mostrar cuáles son tus habilidades, tanto clínicas como quirúrgicas. Yo tuve un observership durante la escuela de medicina, que fue justamente aquí donde estoy haciendo mi residencia, en la Clínica Mayo en Jacksonville. Y tuve otras dos rotaciones, una como bien mencionas en la Universidad de California en San Diego, que esa fue clerkship slash subinternship, y la segunda en Mayo Clinic en Rochester. Muchas veces, y lo digo, esto era como yo lo veía y lo veo en muchos estudiantes mexicanos estudiando en México. Me gustaría obviamente hablar de más países de Centro y Sudamérica, pero no he tenido tanta experiencia en platicar con la perspectiva de médicos ya egresados, pero por lo menos en el ámbito en el que yo me relacionaba,
muchas veces el ser estudiante de medicina te sentías un poco como un nivel más bajo, ¿no? Decías, ah, soy estudiante de medicina, no me van a tomar tanto en cuenta porque no soy interno, no soy residente. Entonces te sientes como un poco, pues no menos, pero dices tú con menos oportunidades. Pero cuando yo me vine a rotar aquí como estudiante de medicina, fue un cambio drástico porque al estudiante de medicina en Estados Unidos lo estimulan y lo impulsan demasiado, porque obviamente lo ven como un prospecto y tienes las puertas súper abiertas. De nuevo, agradecido con la oportunidad de que en mi universidad me impulsaron a aplicar a estas rotaciones temprano. Y ya que me vine aquí, me di cuenta que siendo estudiante de medicina tienes las puertas abiertas a estas rotaciones. Una vez que te gradúas, desafortunadamente, para aquí en Estados Unidos tienes el diploma y eres doctor, no puedes aplicar ese tipo de rotaciones, lo que le llamamos hands-on. Y entonces estás un poco limitado a solo hacer observerships. Entonces, mi consejo es, mientras más temprano en la carrera de medicina sepas lo que quieres hacer, aplica estas rotaciones siendo estudiante para que las puedas tener y puedas tener eso en tu currículum. Eso te ayuda mucho al momento de aplicar porque eso le muestra programas que tú ya te desarrollaste y envolviste en el ámbito quirúrgico que ya les importan que tú tengas experiencia. Entonces, es muy importante el momento de aplicar. Creo que ese es un muy buen consejo. Si tienes claro aplicar antes, pero como tú dices, la ventana de oportunidad se va cerrando conforme pasa la carrera. Solo Exacto. para en cuanto a observerships y clerkships, subinternships, obviamente vas a tener otras, pero creo que es como que buen consejo. Y hablando de esta parte personal que te cambió el chip, para ti, ¿qué ha sido difícil, no? Porque todos pintamos Estados Unidos y pues incluyéndome en esta parte que estoy acá también, pintamos obviamente nuestro sueño, pero ¿cuáles fueron en la parte personal tus retos, ¿no? Desde dejar a la familia hasta la comida de Sinaloa, dejarla, yo creo que también fue algo complicado. Muy, muy complicado, sí. Eh, Pues sí, son retos que estás dispuesto a asumir, pero siento que si tienes tu mente muy enfocada a lo que quieres, tienes que tú mismo, pues de cierta forma, calmarte o tocarte un poco el hombro que estás ahí porque lo quieres hacer y tienes el objetivo muy claro. Em, Uno, y siempre lo he dicho toda mi vida, o sea, yo no estaría aquí sin mi familia, o sea, el apoyo que ellos me dieron desde el día uno que empecé la carrera es incomparable. Y pues sí, sí, sí duele mucho pues dejar el país, dejar las costumbres. Yo pues justamente, como mencioné, soy de Guasave, yo salí de mi casa cuando tenía 18 años para irme a Guadalajara a estudiar medicina y ahí vivía con mi hermana y en el año 2020 es cuando yo me vengo aquí a Estados Unidos a hacer investigación y pues del 2020 al 2023 fue cuando yo hice investigación por alrededor de 3 años, 2 años, 8 meses y cacho y ya fue cuando gracias a Dios macheo en neurocirugía. Entonces sí, pues reto uno es, dejar tus familiares pues en México, verlos 1 o 2 veces al año, acostumbrarte a un estilo de vida diferente. Pero la verdad, siento que, como te menciono, el estar muy enfocado en lo que hacía me ayudó mucho. Siento que fuese un factor muy importante. Factor número dos, y pues esto varía en cada persona, yo siento que soy una persona que se adapta mucho al ámbito en el que está, entonces de cierta forma siento que no lo sufrí tanto tampoco. Y número tres, que siento que también fue un factor primordial, fue que yo me vine aquí con mi novia bueno, mi esposa ahora, en ese entonces novia, porque ella también había conseguido un spot en investigación justo en esta ciudad. Entonces compaginábamos muy bien y pues el tener la compañía de ella durante todo el proceso también me ayudó mucho a sentirme como si estuviera en casa prácticamente. Me gusta mucho cómo tú tocas como el tema de las redes de apoyo, ¿no? Gracias a mi familia, gracias a mi anterior novia, ahora esposa. ¿Qué tan importantes son estas redes de apoyo que manejas, obviamente? ¿Y qué otras estrategias fuera de estar enfocado? Por ejemplo, mucha gente dice, es que yo hago muchos papers, papers, papers y siento que no avanzo. ¿Cuál sería como tu consejo en esto? Ya te hice dos preguntas un poquito complicadas. No, no, no. De nuevo, están muy ad hoc a lo que estamos platicando. Las redes de apoyo, increíblemente primordiales también, pero de nuevo, esto lo tienes que adaptar a tu situación tanto personal,
como familiar y pues cada persona está viviendo situaciones diferentes, pero hablando desde lo que vivía yo en ese momento y mi punto de vista, mi familia siempre ha sido pues el apoyo y la roca que siempre está detrás de mí sosteniéndome. Y yo desde que dejé mi ciudad a los 18 años, yo todos los días religiosamente hablando con mi familia por FaceTime. Entonces era algo que yo rutinariamente hacía, que era cenaba 8 o 9 de la noche y pues FaceTime. Entonces hablar con mis papás, hablar con mi hermana, darnos un update de lo que pasó en el día, de cómo se está, cómo hemos estado, que de nuevo. Entonces saber que ellos están ahí y aunque a distancia los sentía cerca, eso me ayudó muchísimo. Y como te mencionaba, lo de mi esposa, el sentir que tenía alguien cercano que estaba pasando por lo mismo, nos dábamos consejos, nos apoyábamos, también muy, muy, muy primordial. A mí lo que me ayuda el seguir adelante y el no sentirme burnout es no dejar de hacer las cosas que me gustan. Y viéndolo en otros compañeros que desafortunadamente pues sí pasaban por momentos muy difíciles donde ellos estaban burnout o ya no podían hacer las cosas, yo veía en ellos que seguían haciendo lo que hacían de una forma muy intensa, como dices tú, papers, trabajos, experimentos, y no se daban tiempo para ellos mismos. Entonces ellos se despertaban a trabajar hasta dormir y se desvelaban y el día siguiente lo mismo. Entonces, cuando tú sigues, por lo menos en mi persona, si tú sigues ese ritmo por muchos días, semanas o meses, va a haber un momento en que tú vas a caer, ¿no? Entonces va a haber un momento en que te vas a hartar y vas a dejar de hacer cosas por, no sé, días, semanas y luego vas a volver. Entonces es un ciclo muy de arriba para abajo. A mí, aunque decías, bueno, todavía tengo cosas que hacer, el deadline todavía está un poco de días o semanas después, si decías, si a mí me gusta jugar videos o ver la media hora o leer un libro que sea media hora al día, una hora al día, lo hacía. Si a mí me gusta ir a cenar a tal restaurante o ir a tal lugar, aunque sabe que a lo mejor el día siguiente iba a estar un poco más apurado o algo, era algo que a mí como persona me ayudaba a calmarme, a desahogarme, lo hacía. Entonces siento que de nuevo desde la carrera de medicina es algo que nunca he dejado de hacer las cosas que me gustan. Eso creo que es muy importante. Bueno, ya que hablamos un poquito de tu transición, tú sales de la carrera y vas, bueno, aparte de tus internships, llegas a Mayo Clinic. ¿Cómo consigues esa oportunidad? ¿Le enviaste correo a alguien? ¿Contactaste a un mentor? ¿Rotaste ahí antes? Sí, todo se dio justo por mi director de carrera, el doctor Víctor García Navarro. En ese entonces era mi mentor en todo lo que hacía y los proyectos que yo tenía durante la escuela de medicina. Y casualmente en una de las misiones de Mission Brain, el doctor Alfredo Quiñones, que es mi mentor aquí en la clínica, tenía un viaje a Guadalajara y el doctor Víctor García iba a servir para ayudar en uno de los ponencias que él tenía ahí en Guadalajara. Y le pedí al doctor la oportunidad de poder hablar con el doctor Quiñones, tener un one-on-one con él y pues ver qué salía de ahí, ¿no? Entonces sí, fui a la conferencia, hablé con el doctor Quiñones y le pedí la oportunidad de que, oye, la verdad, soy estudiante de medicina aquí en Guadalajara, me interesaría pasar unas semanas con ustedes allá para tener la experiencia y el aprendizaje. Me dijo, sí, claro que sí, mándame correo y lo organizamos. Entonces, de nuevo, fue muy circunstancial que a lo mejor, de nuevo, en mi caso, si a lo mejor si él no hubiera ido en persona o si no hubiera tenido el mentor que tenía, a lo mejor no se hubiera dado, pero así se dio en primera instancia. Y como estudiante de medicina me vine acá, roté 3 meses. Siento que hice un buen papel y al final de mi rotación le pedí la oportunidad de regresar ya que culminaba la carrera para hacer investigación. Y dijo que sí, que por supuesto que lo hablábamos. Entonces terminé la carrera, me volví a poner en contacto con él gracias a Dios me dio la oportunidad y pues ya el resto es historia. Eso sí. De hecho, ahorita que hablamos de lo mismo de investigación, tienes más de 50 papers publicados, no sé cuántas citaciones, lo estaba checando. ¿Cómo conseguiste? O sea, porque ahora muchos programas están enfocados, o sea, tienes que tener tantos artículos, tantas citaciones, etcétera. ¿Tú cómo consigues tal tasa de productividad?
siendo en M&G, que muchas veces a nuestros institutos no nos enseñan estadística, research, nada de esto. ¿Cómo lo haces? Ujú. Pues uno es productividad y como te mencionaba, estar enfocado en lo que haces. Tienes Sí, que, pues, de cierta forma, disfrutar tanto el ámbito en el que estás como en lo que trabajas y levantarte cada día con el objetivo. Me ayudó mucho el ponerme metas tanto por semana como por meses. Entonces yo siempre tenía, y pues hasta la fecha tengo un artículo que está en la idea, ¿no? Entonces digo, bueno, tengo esta idea, me gustaría desarrollarla en unas semanas o meses. Luego, en otro box tengo bases de datos. Entonces, tengo bases de datos en las que estoy trabajando, de proyectos que ya están solidificados, que quiero sacar adelante. En un tercer box tengo artículos que ya estoy escribiendo. Entonces, algo que ya tengo data ya hecha y prácticamente estoy finalizando el proyecto. Y en un cuarto box son artículos que ya están submitidos, que están en ok, proceso de revisión. Entonces, de cierta forma, tú ya tienes un workflow donde ya todo va prosiguiendo, ¿no? Entonces, publicas unos, luego los que están en box 3 ya pasan al box 4 y así vas pasando poco a poco. Entonces, nunca dejas de publicar porque como tú sabes, el proceso de sí, publicación se puede llevar semanas o meses. Entonces, si tú estás enfocado en un proyecto que te toma 4 meses. Entonces, bueno, en 4 meses sacaste un artículo, lo publicaste y pues bueno, entonces ahora tengo que pensar en algo más que me va a tocar sí, 4 meses y entonces a lo mejor en 8 meses vas a tener dos artículos en igual de escalonadamente tener proyectos en distintas etapas para nunca dejar de producir en corto plazo. Y el segundo, que de nuevo también me ayudó muchísimo, fue colaboración con Research Fellows que ya estaban en el lugar en el que yo estaba. La verdad es muy difícil lograr un número tan alto sin rodearte de buenas personas. No digo que no lo puedes lograr, hay gente que es muchísimo más productiva y ellos solos trabajan bien y se respeta, pero en mi caso yo sí hice buen par y teammates con otros compañeros de aquí, entonces nos ayudábamos muy bien, dividíamos muy bien la labor, mientras unos colectaban una data, otros colectaban otra data y así colaborábamos. Entonces yo era first author en unos artículos, a lo mejor en otros era segundo, tercero, pero prácticamente llevábamos el barco a flote poco a poco todos, entonces fue una buena colaboración. ¿no? Es que sí, te tienes que rodear de buenas personas y hacer esa mancuerna. Pero, ¿cuál sería como que tu consejo para un médico estudiante que te diga, doctor, yo quiero empezar a hacer investigación, ¿cómo puedo empezar? ¿Tengo que aprender estadística? ¿Tengo que empezar a mandar correos, como tú mencionas, a Research Fellows o a médicos ya establecidos en Estados Unidos? ¿Tú qué recomendarías? Siempre recomiendo empezar, si no tienes alta experiencia en investigación, con algo sencillo, que puede Ok, ser ya sea un artículo de revisión, que fue como yo empecé en la institución en la que yo estaba, en el Tecnológico de Monterrey. Pues no teníamos base de datos gigantes de case series, que pues es la virtud que tienes cuando estás en una institución tan grande aquí como Mayo Clinic, que tienes a lo mejor cientos de casos de algo, que si te vas a un hospital más chico vas a tener dos, tres casos, ¿no? Entonces, los dos tipos de artículos que yo recomendarías era uno, artículos de revisión o dos, si tú ya estás con un mentor en la escuela en la que está haciendo algo que tu mentor considera que es algo nuevo o que está dándose a conocer en el mundo quirúrgico o en cualquier ámbito en el que estés, publica un case series. Entonces, tienes dos, tres artículos, perdón, dos, tres pacientes, tres casos, públicalo. Hay journals que te dan la oportunidad de tener secciones de How I Do It, que es describir paso a paso tu procedimiento, paso a paso la patología. Y de nuevo, no tienes que tener una serie de 400 pacientes como tu primer artículo. Eso no te beneficia mucho si apenas vas empezando. Como mencionas, la estadística es algo primordial, no diría que es vital, pero es importante que lo entiendas y así si eres independiente en las cosas que haces, no vas a depender de una tercera persona para que te haga la estadística. Y, y sí, eso es prácticamente lo que yo considero que es algo viable cuando vas empezando y así te das a conocer y ya tienes un poco de CV para tu siguiente stage, que es a lo mejor irte a algún lugar a hacer investigación. eso, buen consejo.
Y otra pregunta aparte de tu posición como Research in Mayo Clinic. Yo siento que una limitación, no sé si la compartirás, de muchos physicians o que quieren venir a hacer investigación o hacer la residencia en Estados Unidos es la parte económica, ¿no? Este, sé que algunas posiciones en Mayo Clinic son pagadas y otras no, tardan cierto tiempo. Este, ¿Tú cómo ves esta parte? Tienes que ser sincero desde el principio con tu mentor y decir, ¿sabes qué? Esta es mi expectativa, puede durar tantos meses y después platicar del seguimiento, ¿o tú cómo manejarías o manejaste esta situación? Sí. Eh, Desafortunadamente el proceso de venir de Estados Unidos, como tú lo sabes, no es un proceso barato. Es, es un proceso que, pues tristemente, involucra tanto tiempo como inversión. Sí, Y como te lo dije al principio de esta plática, sin el apoyo de mi familia, sí, definitivamente no hubiera sido posible el estar aquí. Y justo tengo compañeros en la carrera que también están aquí haciendo residencia ya en Estados Unidos, que empezaron como Research Fellows. Y uno de ellos hizo como el cálculo, ¿no? De lo que necesitas invertir en ti como persona para poder llegar a ser la posición. Y no es nada barato. Entonces, tristemente, sí tienes que tener una base económica para poder subsistir aquí. Y de nuevo, no estoy hablando de que yo tengo que tener dinero para poder venirme, no, ¿no? He conocido a personas que han aplicado a becas en México, que les dan dinero por meses o por años y se pueden venir para acá. Entonces, de alguna forma, si puedes encontrar alguna institución, algún familiar o algo más que te pueda ayudar a venirte, es muy importante. En mi experiencia, sí ayuda mucho el decir, y de nuevo, si está dentro de tus posibilidades, el decir, estoy abierto a una posición de investigación no pagada, porque evidentemente eh, las posiciones son infinitas, ¿no? Y de nuevo, es una situación triste, pero si tienes a alguien que está trabajando como un trainee o un visiting research fellow, pues tus oportunidades son mucho más grandes que el buscar una posición pagada. También conozco personas que desde el día uno consiguieron una posición pagada y se vinieron y excelente, ¿no? Entonces, qué mejor, pero son posiciones muy limitadas. Sí recomendaría que desde que estás en el proceso de aplicación veas las dos opciones, porque pues qué mejor que te vengas pagado, sí. pero si tienes la posibilidad de subsistir por lo menos algunos meses o años, no cierres esa puerta al no venirte pagado porque a lo mejor es una ruta más rápido y más fácil que el venirte pagado. En mi experiencia, yo no me vine pagado en un principio, entonces cuando yo estaba en pláticas, también vi la opción de que, oye, me puedo venir pagado, no pagado, ¿cuáles son las opciones? Entonces ahí me dijeron, no, pues como usamos aquí el sistema es, primero te vienes no pagado, vemos cómo funcionas en este ámbito, vemos si rindes en los siguientes meses, entonces si te gusta cómo trabajamos nosotros y a nosotros nos gustas cómo trabajas, entonces pues consideramos contratarte. Y sí, así fue, estuve unos meses sin paga. Ya que llegó el límite, pues lo platicamos. Entonces, de que la plática fue sí, te contratamos, entonces gracias a Dios me contrataron y al último ya estaba pagado, pero de nuevo son pues situaciones que son muy independientes del camino en el que hayas tomado. Eso sí, eso, pues sí, adaptarte a tus circunstancias y ser realista contigo mismo. Solo para que estamos platicando ahorita de research, ¿no? Después de research, tú pasas al match. ¿Qué tan importante para ti es research? O sea, para aplicar para el match, digamos, ¿es un requisito? ¿En verdad te ayuda a sobresalir frente a otros candidatos? ¿Tú cómo lo pones? Depende mucho de la especialidad en la que vayas a aplicar y al lugar en el que estés aplicando o quieras matchear, mejor dicho. Yo conozco a compañeros que aplicaron al match desde México, es decir, ellos nunca pisaron Estados Unidos en el proceso de aplicación, aplicaron a medicina interna y matcharon. Entonces, no tenían tanta experiencia en investigación, tenían buenas calificaciones, buenas cartas de recomendación de médicos mexicanos, aplicaron a medicina interna y matcharon. A lo mejor pues no estás matcheando en Cleveland Clinic, Stanford, Universidad de California, pero pues al final del día matchaste en un programa que es lo que quieres y pues adelante. Si quieres una especialidad quirúrgica, ahí sí te diría,
research es algo primordial, Sí. añadido obviamente a la gente que está mentoreando y que te va a abrir puertas con cartas de recomendación. Entonces yo creo que va muy dependiendo a la especialidad a la que vayas a aplicar y al tipo de hospital. Pero si me preguntas, y la recomendación es sí, o sea, si quieres hacer investigación y quieres machear en un lugar importante, sí te diría entre más temprano mejor, porque no importa a la especialidad a la que apliques. Si vas a, a aplicar una especialidad a lo mejor no tan competitiva, pero tienes muy buen CV, vas a acabar en un muy buen lugar. O si quieres algo quirúrgico, pues ya estás preparado y tienes el background para aplicar. Yendo un poquito más dirigido a tu especialidad, neurocirugía, para ti, ¿cuáles serían los criterios más importantes? Que te conozcan mediante los internships, subinternships, cartas de recomendación o investigación, o inclusive los puntajes de los steps, ¿no? Que casi no lo hemos comentado. Para ti, ¿cuál sería como el criterio número uno, número dos? Yo creo que es una combinación de criterios. Ok, Yo creo que tienes que tener todos los que mencionaste. Es indudable. Tienes que tener buen score o por lo menos un balance de ellos, ¿no? Tienes que tener buen score, tienes que tener buenas cartas de recomendación y tienes que tener buen background en investigación, es decir, buenas publicaciones. Pero para mí, el punto número uno, es decir, vas a tener todos esos y lo que te va a hacer machear es que te conozcan en el lugar en el que vas a machear. Y ya sea por medio de trabajaste ahí, estuviste meses ahí o rotaste y te conocieron. De las personas que se graduaron de escuelas internacionales que están en neurocirugía actualmente y que macharon años anteriores, he platicado con muchos de ellos y todo lo que hemos coincidido es, me conocieron. Fui, me conocieron, les caí bien, conectamos y quedé ahí. O trabajaba ahí, conectamos, les caí bien y maché. Entonces, te digo que las otras son importantes porque a lo mejor si no tienes un buen score, a lo mejor aunque seas una excelente persona, a lo sí. mejor va a haber alguien con un score más alto que a lo mejor va a ser igual de buena persona que tú y a lo mejor se van a terminar yendo por la otra persona, ¿no? Igual con investigación, igual con tus cartas de recomendación, pero que te conozcan es primordial en el proceso de aplicación. Eso sí es importante. Y dicho eso que ya mencionas todos los criterios, ¿tú cómo le hiciste como para balancear, ¿no? Cierto tiempo para networking, cierto tiempo para hacer más de 50 papers, cierto tiempo para hacer los steps. O sea, ¿hiciste los steps durante la universidad o cómo manejaste como estos timings? Sí, yo hice mis steps antes de empezar mi proceso de investigación. Entonces siento que eso me ayudó mucho el dedicarme y enfocarme 100% en solo publicar. Sí. Yo hice el step uno cuando estaba en la escuela de medicina todavía y el step 2 en mis últimos meses de la escuela de medicina. Entonces yo ya me graduó con los dos steps y me vengo aquí, te digo, simplemente solo para trabajar en proyectos de investigación. En cuestión de tiempo, mi forma de ver las cosas es cuando estás haciendo investigación, tratar de añadir el mejor grupo de personas que tengas y a lo que me refiero es tratar de impresionar a tus mentores y tener una relación con ellos, porque al final del día estás trabajando para ellos y ellos son los que te van a dar la carta de recomendación más fuerte. Y la otra es tratar de colaborar. Entonces, estás trabajando en tu propio centro, a lo mejor tu mentor conoce a otro doctor en otra institución, entonces puedes hacer un case series juntos y así ellos ya te conocen, a lo mejor un programa en el que tú estarías interesado en el futuro y así ya te conocen con un paper o en un proyecto de investigación que hiciste un buen trabajo. Y al momento de aplicar, muy importante las rotaciones. Yo siempre les digo a los aplicantes que consigan sus rotaciones muy temprano y en el proceso de, y cerca del proceso de aplicación, como si ustedes fueran estudiantes de medicina aplicando al match, como si fueran MS Force prácticamente, que fue lo que yo hice. Yo roté en un hospital aquí de Estados Unidos. Yo apliqué antes esa rotación para que no hubiera problemas con el spot y lo puse justamente en julio, donde tienes que mandar aplicaciones el 100 de septiembre. Entonces yo estaba rotando con sub-Is, medical students de otras escuelas. Entonces, para los ojos de esa institución, yo era un sub-I más. ¿Por qué? Porque
aunque no hacía nada porque era un observership, tomaba call con ellos, pasaba la noche con ellos. eh, si tenían una cena, yo iba. Entonces, al proceso de aplicación, ellos me recordaban que yo estaba ahí. Entonces, no desentonas si tú sigues el proceso natural que las instituciones aquí en Estados Unidos están acostumbrados a hacer. Entonces, yo traté de acoplarme lo mejor que pude y eso fue lo que me ayudó también. Eso es importante de ir balanceando. A mí me gustaría tocar un tema, porque has mencionado mucho a tus mentores, el doctor García y el doctor Quiñones. Este, ¿Ellos cómo influyeron, en tu trayectoria y cuáles han sido como sus enseñanzas dentro de la parte de research quirúrgica y fuera como personas que a ti te han marcado? Ujú. No, excelente pregunta. Siento que podemos tomarnos otra hora solo hablando de ese Solo tema eso. después de tantos años de estar con ellos. Sí, Pero el doctor Víctor, pues siempre inculcándome a hacer más. O sea, es desde el día uno en que lo conocí, sí, fue que sigue, que sigue, que sigue. Vamos hablando de la tal persona, vamos hablando de la tal persona, abriendo puertas. sí. Entonces, yo me quedo con eso, con el apoyo incondicional y él siempre impulsándome a ser mejor y a seguir adelante. Con el doctor Quiñones, pues es prácticamente todo lo que hasta el día de hoy he aplicado y sabido de neurocirugía. Y eh, lo que él siempre menciona cuando estamos haciendo proyectos de investigación es el proyecto que estabas haciendo, ¿para qué te va a servir? Es decir, ¿qué es lo que sigue? ¿Vas a crear un nuevo tratamiento? ¿Vas a crear un guideline? ¿Vas a crear un nuevo standard of care? ¿Vas a lo mejor a abrir la posibilidad de un clinical trial? Entonces, siempre que le presentábamos un paper o le presentábamos algo, la pregunta siempre era, ok, pero después de ese paper, ¿qué? A lo mejor Sí, estaba haciendo un systematic review de estos aneurismas, si los veo de menos de 2 milímetros, ¿se van a romper o no? Entonces, para él era de que la literatura ya está. O sea, ¿qué es lo que es sigue? lo nuevo. Sí. Exacto. Dame como el elevated pitch de qué es lo que te va a funcionar después. Entonces siento que ese pensamiento analítico fue lo que más me ayudó de lo que me ha inculcado, que Ujú. fue siempre trata de pensar en el paciente. Si tienes el paciente en la cama, tu proyecto, ¿cómo le va a ayudar a ese paciente lo que estás haciendo? Entonces al final del día haces proyectos más relevantes y de más impacto a la comunidad que también te van a ayudar a impulsar tu carrera. Eso es un buen consejo. Ayer justamente tuve la entrevista con Dr. Lawton y él comentó su amistad con Dr. Quiñones y mencionó, parafraseando lo que dijo, que la mentoría es como buscar novia, que tienes que ir de un lado a otro, y ver cuáles son los factores positivos y negativos. ¿Tú cuáles crees que consideras son las características importantes para un mentor que debe tener? Y cuál debe ser tu rol como aprendiz o discípulo, si lo quieres llamar así, en esta relación? Es difícil, la pregunta que acabas de plantear es compleja, porque Sí, 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 sí. es totalmente como una relación y es 50-50 de los dos lados. Y he visto historias de mentoría, de nuevo, muchos estudiantes, muchos diferentes mentores, que de nuevo, a lo mejor tienes estudiantes que tú dices, bueno, ayúdame, o sea, ayúdame, estoy aquí para que me ayudes y correos, pero a lo mejor tú como mentor pues no estás rindiendo, ¿no? Entonces, si no estás rindiendo de una forma adecuada, lo que tú das, lo que vas a recibir al final del día, y esto aplica para muchos escenarios diferentes. O también tienes mentores que a lo mejor no están tan invested en sus mentees, que a lo mejor también hay un déficit, ¿no? Que a lo mejor el mentee está dando mucho y el mentor no te está dando tanto. Entonces, de Sí, nuevo, tiene que ser un 50% y eso lo veo en muchos escenarios. Tú tienes que ser, de nuevo, en mi corta experiencia en esto, tienes que sí. ser un mentee que tienes que estar siempre disponible, haciendo un buen trabajo y respondiendo rápido. Y tienes que ser un mentor que tienes que responderle a tu mentee. Si tu mentee te está dando un buen trabajo, está siendo óptimo, tienes que abrir las puertas y estar disponible para tanto consejos de vida como hablar con otras personas. Y pues tú también como mentee tienes que ver que
tu mentor está poniendo también su carrera on the line de cierta forma, ¿no? Porque si tú no estás rindiendo como mentee y quieres que tu mentor te promueva, a lo mejor si tu mentor va con un amigo y le dice que, hey, tengo este estudiante, quiere ir contigo, es muy bueno, ve con él. Y a lo mejor tú vas y no haces un buen papel, pues también haces quedar mal a tu mentor, ¿no? Sí, Entonces, tienes que también considerar que tu mentor está poniendo también toda toda tu línea. presentación y todo on the line, obviamente por estimularte. Entonces, por eso te digo que es un 50-50. Tú tienes que rendir muy bien, está agradecido por lo que tu mentor está haciendo, pero también siendo consciente de que pues es una situación difícil donde también tienes que darlo todo. Eso es correcto. Tú mencionas que Doctor Q, hablando de esto, te enseñó parte de lo que sabes sin quirófano, pero tú en tu experiencia en estos 2, casi ya 3 años de empezar la residencia, ¿qué habilidades, tanto personales, como ya sea quirúrgicas las vas desarrollando con el tiempo, entiendo, pero qué habilidades personales debe de tener alguien que quiera aspirar a una especialidad quirúrgica y especialmente tan alta demandada como neurocirugía? Yo creo que o sea, siempre estar disponible. O sea, yo creo que es la conclusión en la que estoy. Y siempre estar disponible en el sentido de si alguien necesita algo, estar ahí. Si alguien necesita una llamada telefónica, también está ahí. Un correo, estar ahí. Obviamente no de una forma muy obsesiva, pero el siempre saber que eres una persona que si van a levantar el teléfono vas a estar ahí. Y siento que eso fue una de las características que me ayudó también cuando estaba haciendo investigación, porque justamente, pues tú como estudiante y Research Fellow, que tienes muchas cosas que hacer, Sí, alguien mandaba un correo y tú decías, ah, pues voy a esperar, ¿no? A lo mejor eh, no es algo urgente, me voy a dar mi tiempo, voy a contestar en unas 2, 3 horas. Y de la nada ves que 15 minutos después, por decirte un ejemplo, el doctor Quiñones contestó. Entonces, ahí se está poniendo un ejemplo, ¿no? O sea, con una persona tan ocupada, o sea, en sí. ese momento chair del departamento, neurocirujano, investigador, todo eso, puede contestar más rápido que tú, a lo mejor que no tienes tantas cosas que hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me quedo. O sea, ser una persona que está disponible y que puedes entablar simplemente una conversación sana con personas es lo que te va a llevar al éxito. He conocido personas también muy exitosas académicamente, que papers son muy importantes, muchas publicaciones, you name it, lo que sea, pero a lo Sí. mejor al momento de rotar, al momento de platicar con personas, no hacen clic. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues son de cierta forma a lo mejor groseras, no están disponibles, como te digo, Sí. difícil de les das una orden, hacen otra. Entonces, simplemente con tener un poco de esencia personal, es decir, caer bien, ser prudente, saber cuándo no hablar, eh, tanto abrir como una puerta, pásale, o sea, cosas que caes bien a las personas, siento que ese es el mejor checkmark que puedes dar al momento de tener relaciones con otras personas. Eso sí, en los detalles, ¿no? A veces se hace la diferencia. Así es. Este, bueno, tú estuviste como research en Mayo Clinic y obviamente después marchaste ahí. Para ti, ¿qué características debe tener un programa quirúrgico, tú como AMG, para poder tener mayores tasas de éxito, aquí en Estados Unidos? O sea, ¿en qué se deben de fijar, o inclusive para rotar ahí, cuáles serían como los aspectos? De nuevo, también siento que es una combinación de elementos, pero lo que yo siempre me fijo es, uno, el número de residentes que tienen. Entre más amplio sea el programa, mejor. Ujú. Más oportunidades tienes de machear, obviamente. Si tienes, por ejemplo, a lo mejor un residente por año, a lo mejor tus posibilidades se ven un poco más limitadas. Entonces, uno es el número de residentes que tengan. Número dos, si tienen ya experiencia con estudiantes internacionales macheando ahí. A lo mejor, de nuevo, te topas con programas que no tienen a ningún internacional, pero a lo mejor puedes hacer un poco más de investigación, ¿no? A lo mejor es un programa que tienen buen número de residentes, a lo mejor tienen 2, 3 por año, no tienen a ningún estudiante internacional
Y mucha gente dice, no, no tienen a ninguna AMG, red flag, no voy a aplicar. Pero a lo mejor si tienes un mentor que está bien parado ahí, que conoce a alguien cercano, entonces, pues puedo rotar, ¿no? Vas y rotas, a lo mejor haces un buen papel y te manchean, ¿no? Porque el otro lado de la moneda, a lo mejor puedes tener programas que son AMG friendlies, pero si machearon a lo mejor dos AMG seguidos en años pasados, o ya tienen un alto número de AMGs, a lo mejor tus posibilidades van a bajar. Entonces, el hecho de que tengan internacionales no significa que a lo mejor sea la mejor opción, porque puede que el siguiente año estén buscando matchear a alguien diferente. Entonces, de nuevo, tienes que más o menos balancear dependiendo y seleccionar muy bien en qué programas crees que puedas tener muy buena oportunidad. Y solo para cerrar esta pregunta, yo lo he dividido como en dos fases. Una fase es el proceso de aplicación y otra fase ya que estás entrevistando. Entonces, Sí, cuando estás aplicando, tienes que seleccionar a lo mejor dos, tres programas que tú dices, puedo quedar ahí. ¿Por sí. qué? Mi mentor está bien parado ahí, tiene un buen número de residentes, a lo mejor no tienen AMGs, pero puedo encajar ahí, o a lo mejor tienen pocos AMGs y no han macheado recientemente, entonces puedo encajar ahí. Entonces, hablas con tu mentor, consigues la rotación temprano, muy importante porque también he visto gente que quiere rotar en julio y mandan email en mayo. Muy probablemente les van a decir que no porque ya van a estar llenos. Entonces, desde muy temprano en el año, hablas. Vas, haces buen papel, esperando que te den entrevista y pues ya tienes el precedente que estás ahí y te pueden apoyar. La otra es, mandaste muchas aplicaciones y tienes un buen CV y a lo mejor te llega una entrevista de un lugar que ni esperabas. Y a lo mejor tu mentor conoce a alguien en ese programa que tú ni esperabas que te pueden impulsar. Entonces ahí es muchas veces mejor escenario que el que no rotar, porque eso te dice que es un programa que estuvo interesado en ti y que tú no estuviste interesado en primera instancia porque no rotaste ahí. Entonces, el momento de tú de tener una entrevista significa que el programa ya está interesado en ti. Entonces, eso ya es un plus. Entonces, a lo mejor vas y das un second look. A lo mejor hablas con los residentes de ahí, hablas con los doctores de ahí, que tu mentor hable con ellos y así aumentas también tus posibilidades. Esos son prácticamente los dos escenarios que siempre le digo a las personas que chequen cuando van a aplicar. Me gusta mucho cómo lo divides, ¿no? Como que hay que adaptarse a las circunstancias. Sé que estamos tratando de bajar algo muy complejo, por así decirlo. Pues son tasas de probabilidad, vas jugando con esta. Ahora quiero hacer preguntas al doctor Pérez. ¿Cuál es tu propósito como a largo plazo como neurocirujano? ¿Hay un área de la neurocirugía que te apasione en particular? Siento que, bueno, cuando me preguntan, antes me preguntaban cuando era residente de primer año y decía, todavía Ajá. está temprano, decía, Sí, sí, todavía sí. estoy viendo. Ahorita que ya estoy en mi tercer año y me preguntan, trato de decir lo mismo, pero digo, no, ya tengo que orientarme un poco más, porque pues ya voy, digo, todavía faltan 5 años, pero pues poco a poco ya tengo que ir definiéndome. Ahorita Sí, estoy un poco más concentrado en tumores del cerebro y pues funcional, todo lo que tiene que ver con epilepsia y sí, sí. convulsión. Pero no sé, eso es lo que estoy ahorita, es lo que más me interesa ver, pero todavía sigo abierto. Entonces, todavía, obviamente, estoy en proceso de aprendizaje. En las operaciones de columna las disfruto mucho y también aprendo mucho. Entonces, todavía no me cierro, a lo mejor, como te digo, un poco más inclinado a ese lado, Sí. pero, pero pues a ver qué termino decidiendo. Indudablemente me encantaría seguir mi carrera académica, seguir haciendo investigación tanto en lo que me queda como de mi residencia como cuando ya sea attending con el favor de Dios, pero me interesaría mucho un lugar académico donde pueda seguir desarrollando pues, la investigación. Me parece curioso, en una entrevista previa, el doctor también, uno de los doctores Lotton y Spetzler comentan de las ventajas de los centros académicos y es tal como comentas, esas oportunidades que te brindan, educación, etcétera. Justamente hablando de esta educación y partes académicos, ¿te gustaría en un futuro seguir ejerciendo como este rol, pasar de ser de un aprendiz discípulo ahora a ser mentor? ¿Te llamaría la atención? Sí, 100%. Siempre he estado interesado, como te digo, en la academia y en la mentoría. Justamente cuando terminé
mis steps, junto con otro grupo de compañeros, creamos un centro de estudio para estudiantes de mi universidad para hacer los steps. Entonces, creamos sesiones. Yo tenía mentees de gente que estaba aplicando, sesiones de estudio, todo. Sí, Entonces, siento que ya he desarrollado a un nivel no tan avanzado como el tener gente haciendo investigación, pero sí, sí. es algo que definitivamente me gustaría desarrollar en un futuro. Es interesante. Y hablando de este rol, académico, un poquito una pregunta más general. ¿Qué rol crees, que debe de jugar los doctores, latinos, por así decirlo, en el sistema académico de Estados Unidos? ¿Tienes un buen ejemplo como el doctor Quiñones? ¿Qué rol deben de jugar ahora o qué se puede llegar a jugar? Claro. Em, Prácticamente pues impulsar a las personas que necesiten ayuda o que tengan sueños de venir, ¿no? También, siendo que pues es un grupo muy sólido que si alguien lo hizo por ti, ese siempre ha Sí, sido mi motto en este tipo de cosas. Si alguien lo hizo por ti, pues hacer tú algo por alguien más y seguir la cadena. Y fue lo que yo le decía a mis estudiantes cuando estaban haciendo el STEP. Yo hice el examen, yo lo estoy haciendo por ti. El objetivo es cuando tú presentes tu examen, tú seas el mentor de alguien más que quiera presentar el examen. Y sí, hasta la fecha la gente lo sigue haciendo, entonces seguimos esa cadena de ayudando a gente. Entonces, si tú como estudiante y Research Fellow latino, alguien te ayudó, trata de ayudar a alguien más. Pero volvemos a la conversación que teníamos, que es todo un 50-50, 50-50. ¿no? No nomás porque alguien te ayudó, vas a ayudar a alguien que no está rindiendo. Pues no. O sea, no, no nomás porque alguien necesita ayuda y a lo mejor o no es un buen estudiante o no es alguien responsive o responsable, pues los vas a ayudar, pues no, tampoco es el caso. Tienes que encontrar un buen balance de alguien que sí esté interesado y que haga las cosas bien. Perfecto. Ahora, si te gusta, tengo algunas preguntas para que les des consejos a los estudiantes, Con doctores, gusto. a toda la audiencia. Si gustan, vayan poniendo su serie de preguntas. Yo ya tengo preparadas algunas, pero para tomar el tiempo más eficientemente. La primera pregunta, mirando la clásica que me gusta hacer porque nos hace pensar, mirando hacia atrás, al doctor, cuando no eras el doctor Pérez, solamente el estudiante Carlos Pérez, ¿hay algo que harías diferente en esta tu trayectoria? Digo, no quiero sonar egoísta, pero yo creo que no. Siento Ok. que cada paso que tomé desde un inicio he aprendido de ellos, tanto victorias como fallas, he aprendido de todo. Y el camino de todos es diferente y como te mencionaba, también es muy circunstancial. Estar en el momento indicado, tiempo indicado y en el lugar indicado es algo que no controlas, pero sucede. Sí. Y muchas veces dice la gente, no, pues fue suerte, pero para mi forma de ver las cosas, si eres alguien que trabaja fuerte y dedicado, la suerte llega a ti. Entonces, sí, sí está un poco bias, pero al final del día, las No, es tu cosas experiencia. se dan por ti mismas si trabajas duro. No, es correcto, o sea, cada quien habla de su experiencia al final. No hay nada más bias que nuestra propia visión de la vida, pero Sí, totalmente válida. exacto. Este, tú, ¿qué errores comunes ves entre los AMG que aspiran especialmente como a neurocirugía u otra especialidad altamente competitiva? ¿Cuáles como los errores más comunes que ves? Em, no diría que hay como uno en específico, Sí, pero de lo que se viene a la mente es, uno, el tiempo a aplicar. Mucha gente está como muy enfocada en tener un cierto número de papers. Entonces vas a encontrar a gente diciendo de que necesitas 20 papers, 30 sí, papers, necesitas 15. De que, es que tengo 10, necesito 5 más. Entonces, que pues no, o sea, no es o sea, no es como que los programas tienen en su carta, a esta persona tiene 14, no 15. No, no le das entrevista. O sea, no, no funciona así. Entonces, eh, para mí, un tiempo bien invertido significa ajá, que hiciste buenas relaciones y hiciste proyectos de impacto y que presentaste en conferencias. Entonces, con eso ya estás checando un box. Si tienes 30 papers en comparación con alguien
20 papers, pero si el que tiene 20 papers les caíste mejor en una plática que el que tiene 30, van a elegir al de 20. Entonces no es, aumentas tus posibilidades que te den más entrevistas, pero al final del día no es un número. Y sí he visto muchas personas muy fixated en eso, que es de que necesito números, números, números. He conocido a personas con 10 papers que han macheado en lugares impresionantes. He conocido a gente con 80 papers que no han macheado. Sí. Entonces, volvemos a lo que en mi experiencia he visto, que es ser una persona disponible, que le caigas bien a las personas. Yo diría que ese es como uno de los errores más comunes, que tratan de chase un número y al Sí. final del día terminan retrasando su proceso de aplicación, porque el proceso de aplicación es muy largo. O sea, tú inicias tu aplicación en septiembre y a ti no te dicen hasta marzo si quedaste o no. Y si no quedaste, ya te retrasaste año y medio. ¿Por qué? Porque no quedaste en marzo, significa que tienes que esperar a septiembre a volver a aplicar para volver a saber si en marzo vas a aplicar para entrar en julio. Entonces son procesos de casi 2 años que te toman mucho tiempo. Entonces, en cuando tú sepas que ya tienes un CV sólido y gente que te apoya, ve por ello. Porque a lo mejor 6 meses, 8 meses, a lo mejor no te van a ayudar tanto y a lo mejor te van a terminar perjudicando un poco más. Me gusta mucho. Solo como para resumir, corrígeme si te entendí correctamente. Ujú. Research obviamente va a depender calidad, cantidad, ratio, número uno. Número dos, mentores, networking. Número tres, steps, como requisito obviamente. Un score bueno o mediano a bueno, tirándole. Y número cuatro, la entrevista y te conozcan como persona. ¿Agregarías algo más, solo como para resumir como todos los puntos? Yo creo que es prácticamente eso. Ok, Primordialmente yo diría, step uno sería, como dices tú, tener investigación impactante, es decir, sí. que citen que estés presentando y un número pues respetable. Dos, step y tres, networking. Pero lo que Ujú. te va a llevar al resultado final es lo que tú eres como persona y las rotaciones que tengas para que te conozcan. Perfecto. Tengo una última pregunta, pero esa la voy a guardar para cerrar. Si gustas, pasamos a las preguntas aquí de la audiencia. Con gusto. Camila Mendoza pregunta, ¿recomendarías el internado médico, último año de la carrera, en tu país en Latinoamérica o en Estados Unidos? Si te quieres venir a Estados Unidos y ese es tu objetivo, yo te recomendaría 1000 veces venirte a Estados Unidos. Si estás en duda, hazlo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya checaste ese box y si te quieres venir, ya está disponible. Si sabes que te quieres quedar en México, pues no veo mucho el punto, pero pues también es una buena experiencia. Pero si tienes una duda, mejor estar protegido y pues vente si tienes la oportunidad de hacerlo, claramente. Perfecto. Julián Vega pregunta, doctor, ¿qué habilidades nos recomiendas desarrollar, para conseguir un Research Fellow pagado o en el que podamos ofrecer habilidades importantes para el lab o para el investigador principal? Pregunta compleja también, pero muchas veces se consiguen mejor con apoyo donde tú estés. Si estás en una escuela de medicina donde hay alguien que te esté apoyando, no tiene que ser neurocirugía, sino en cualquier otro ámbito, es más probable que si ellos conocen a alguien de Estados Unidos, que le hablen directamente a esa persona y le hablen de ti, porque sí he visto muchos estudiantes tratando de mandar emails a cientos de emails, muchas personas, y pues tristemente todas estas personas que tienen labs son personas muy importantes que reciben más de 100 emails al día, no de investigación, sino de sus trabajos. Entonces son personas muy ocupadas que a lo mejor si les llega ese email y ese email les llegó en un día que estaban demasiado atareados, no lo van a ver, pues a lo mejor tristemente no van a contestar. Es mucho más impactante que alguien que ellos conocen les platiquen de ti para que puedas conseguir ese lugar. En cuestión a posiciones pagadas, como te mencionaba, son difíciles de encontrar, no imposibles, pero existen. Muchas veces eh, programas los postean y están diciendo contrato a tal persona para tal puesto
y pues si los encuentras mucho mejor, pero la verdad sí es mucho más común eh, áreas donde no están pagadas y pues tampoco estar cerradas a ellas. Perfectísimo. Preguntan aquí el doctor Pichardo, Diego Pichardo. Hola Carlos, increíble trayectoria, admirador, y actualmente queriendo también aplicar a la especialidad en Estados Unidos. Quería preguntarte sobre tu trabajo en research en la Mayo Clinic. ¿Es relevante o hay un número de artículos que publicaste y tu contacto fue directo con tu mentor? Creo que esto un poquito ya lo comentaste. Y también, o también llegaste a publicar con el Program Director. O sea, yo creo que, hablando de networking, ¿no? O sea, Ujú. esa sería su pregunta, básicamente. Sí, sí terminé publicando con el Program Director. También, pues, en ese entonces mi mentor, el doctor Quiñones, era chair. Entonces, pues sí estaba involucrado con el leadership del lugar en el que estoy ahorita. Cuando apliqué, yo creo que sí tenía cerca de 30 papers en mi experiencia, pero de nuevo, he conocido a gente que me ha hecho con 15, con 10, con 20. O sea, el número es demasiado variable. Eso fue solo en mi experiencia. Y sí, indudablemente si estás en una institución ya establecido y estás haciendo investigación, pues sí, involucrarte con el leadership, porque al final del día, aunque usualmente es una decisión conjunta con pues todos los doctores del departamento donde vas a machear, las personas que terminan diciendo el sí es pues las personas del leadership, que es el chair y el program director. Perfecto. Esta ya la contestamos. ¿Y cómo conseguiste el spot? Ah, no, ese ya, perdón, estaba leyendo la que ya habías contestado. ¿Cómo conseguiste las rotaciones hands-on siendo de México? Dos formas. Una fue yo aplicando directamente, que esa fue la de Mayo en Rochester, y es porque ya tenía el step. Entonces, muchas de estas hands-on rotation que tú aplicas por separado por ti mismo te van a pedir por lo menos step one. De nuevo, me benefició mucho que yo había tomado Step One cuando estaba en la carrera. Entonces, tienes que ser estudiante de medicina todavía, ya tener tu Step One y así ya puedes tú aplicar de forma independiente. Y conozco muchos estudiantes que lo han hecho. Entonces, es algo viable. Esos son los dos requisitos mayores. Esa fue una y la que hice en la Universidad de California en San Diego. Esa fue a través de mi escuela. Entonces, un convenio de escuela a escuela que tenemos a muchos estudiantes yendo cada año. Apliqué y pues me mandaron. Entonces, esas fueron las dos formas en las que lo hice. Súper bien. Aquí te voy a hacer dos preguntas en una. Este, del doctor Ángel de Jesús. Como IMG en busca de una residencia de neurocirugía en Estados Unidos, aparte de hacer investigación y buenas conexiones, ¿qué más nos puede hacer más atractivos para los programas? Y número dos, ¿tuvo alguna vez la duda de hacer la residencia en México o en Estados Unidos? ¿Y cómo se decidió? Excelente pregunta también. La primera, eh, perdón, me desconecté. ¿Cuál fue la primera? La segunda fue. Aparte de research y de networking, ¿qué más Sí. nos puede hacer atractivos para un programa? Aparte de esos dos, la que yo les diría fueran las rotaciones. No es algo totalmente vital el tener las rotaciones, porque también he conocido a personas que han macheado sin tener las rotaciones clínicas, pero el hecho de ya tener experiencia clínica, te chequean el box de decir, ok, esta persona ya se ha desenvuelto en el ambiente, lo vamos a contratar. Durante mi interview season, cuando apliqué, tenía programas que no me preguntaban en lo absoluto, no me preguntaban de que, qué rotaciones has tenido, nada, simplemente me preguntaban de mi trayectoria académica, etcétera, pero sí había programas que decían, ya tienes rotaciones aquí, ¿qué hiciste? ¿O qué has hecho? ¿Cuál era tu de que involvement en todo esto? Entonces, obviamente, ellos ya indagan un poco más en decir, ok, esta persona sí conoce cómo trabajamos, les mandas tus calificaciones, porque al final estas rotaciones, como cualquier estudiante, te dan calificación. Entonces, tú les demuestras de que, me fue bien, tengo green light de donde roté, que hice un buen trabajo. Entonces, para ellos es más eh, estar más conscientes de que puedes hacer un buen trabajo, porque mucho de ellos estar como hesitant en contratar a personas internacionales es que no saben cómo te vas a desenvolver en un ambiente hospitalario.
Entonces, de nuevo, he conocido a personas que no han tenido rotaciones clínicas formales hands-on, solo observerships, y les ha ido bien. ¿Por qué? Porque hacen buena conexión y los terminan macheando. Pero a lo mejor sí te da un poco más de seguridad el saber que tienes una rotación clínica hands-on. Y la segunda pregunta, nunca descarté quedarme en México y de mi punto de vista siento que es algo sano y también es algo que siempre le digo a los estudiantes. Yo siempre tuve en mente un plan B, C y D. Siento que como es algo tan competitivo y es algo que siendo sincero, difícil de obtener, siempre tienes que estar consciente de qué otras opciones tienes, porque también he visto personas que dicen, no, lo voy a lograr, sé que voy a hacer esto, no tengo otras opciones porque eso es lo que quiero. Entonces, al momento en que se topa con pared y le dicen que no, están literalmente crasheando y no saben qué hacer. Entonces, yo, al momento de aplicar ese año el match, yo sabía que si no macheo, yo ya sé que voy a hacer plan B. Si plan B no funciona, plan C. Si no funciona esto, plan D. Entonces, yo sabía que si por alguna razón o circunstancia no podía quedarme aquí, en mi mente estaba bien con regresarme con México y proseguir con mi especialidad allá, pero siento que siempre es sano saber la realidad y qué otras opciones tienes. Carlos, la última pregunta, sé que ya te estoy robando 2 minutos de tu tiempo, pero siendo que la Ah, pregunta de Irving y de Julián son muy buenas, ¿cuánto sería un aproximado para mantenerse sin paga de la transición de no paga a paga, como Research Fellow en neurocirugía? Y para ser Research Fellow, ¿qué tipo de visa se necesita? ¿J1 o que se puede aplicar en HV? Esta sería la de Irving. Y la segunda, que también va muy relacionada, es ¿aplicaste mediante correos a Mayo Clinic en tu rotación o por VSLU? em, la primera pregunta relacionada al dinero, la verdad es muy variable. Sí me gustaría poderte dar un estimado, pero varía tanto en qué ciudad estás como dónde vives, ¿no? He conocido a personas que están haciendo investigación en San Francisco y San Francisco, aunque tengas un sueldo de residente, muchas veces ni te alcanza para vivir en un cuarto compartido de lo caro que es la ciudad. Eh, He conocido a personas que están en ciudades de Texas que es muchísimo más affordable y viven bien. Sí. Entonces, depende mucho de la ciudad, pero cosas que tienes que considerar al momento de mudarte es uno, el lugar en el que vives. A lo mejor si no te vienes de paga, conseguir roommates o conseguir casas de asistencia hay muchas personas que rentan cuartos, que ya saben de personas que trabajan en hospitales y rentan uno que otro cuarto, a lo mejor te sale más barato y pues tener tus comidas bien, bien contadas, ¿no? A lo mejor el súper, todo eso, pero, pero sí, prácticamente es muy variable en relación a dónde vas a vivir y pues qué tanto gasto estás acostumbrado a hacer. ¿Cuál es la segunda pregunta, perdón? La segunda es relacionada a las visas. Déjame cerrar el chat sin querer, dame un segundo. El problema. Si las visas, como bien mencionas, puede ser o J o H. Sí. Yo diría que más del 90% de las ocasiones dan J, porque la H es un poco más cara de dar. Sí, sí recomendaría mucho que dependiendo del país de origen, cheques muy bien cuáles son las reglas de tu país. Específicamente en México, tú puedes tener J y aplicar a procesos de investigación y tú puedes transicionar a una visa de otro grado sin tener que hacer nada más. Pero sí hay otros países de Centro y Suramérica que si te dan J, por ejemplo, en tu research, tú te tienes que quedar con J porque tienes lo que le llaman un two-year rule. Entonces, para tú poder cambiar de tipo de visa, te tendrías que regresar a tu país de origen por 2 años, trabajar ahí y luego regresarte a Estados Unidos. Entonces, solo fíjate muy bien en qué tipo de reglas pues, son las que gobiernan en tu país. Yo tuve J cuando estaba en investigación y yo nunca tuve ningún problema. Y como te digo, es lo más común que dan. Y la tercera pregunta creo que era en relación a las rotaciones ¿Cómo y aplicaste? ¿Es era a mediante través correos? de VLSO, Bien. exactamente. Entonces es como un sistema, como ustedes saben, que organizan las rotaciones en Estados Unidos y pues es un proceso sencillo.
Perfecto. Carlos, siempre un placer platicar contigo. Muchas gracias. Ya te robé 5 minutos más de tu Ok, sin tiempo, problema. pero creo que contestando esas preguntas, les van a ser valiosas para la audiencia y para todos. Muchísimas gracias otra vez, doctor Pérez. Claro, no, sin problema. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí y pues lo que necesitan aquí estoy para ayudarlos. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan buen día a todos. Estén bien, gracias.